Entonces mi hermana Rosalind Segura es la persona quien trae el estudio en esta noche y que el Señor sea usándola para la gloria y honra de su nombre. Amén, hermana, que el Señor les bendiga. Estoy gozosa de estar aquí. Yo vine a alabar a Dios. Qué buena está esa canción. Aleluya, yo vine a alabar a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que ya se leyó la base bíblica, ya se oró. Sí, amén. Sigamos adelante. El PowerPoint ya pueden empezarlo. Praise the Lord. Vamos a empezar con los objetivos, así empezamos también en el trabajo. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Primer objeto, entender que los reyes y gobernantes del mundo se han olvidado de Dios, ¿verdad? Segundo, reconocer que estos también necesitan oír del amor y la justicia de Dios. Y tercero, orar para que los que están persuadidos den pasos de fe y acción. Gloria al Señor. Buenos objetivos. Y ahora el próximo para el pensamiento central, next slide, tenemos: es lamentable que muchos, después de escuchar el poderoso mensaje del Evangelio, solo queden un poco persuadidos, como vamos a ver hoy con uno de los protagonistas, vamos a decir, pero aún tan perdidos como si no lo hubieran escuchado. El texto áureo. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueran hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora vamos a leer el estudio empezando con la introducción. Gloria al Señor. Y en este estudio tenemos a Herodes Agripa II y Berenice, su esposa, quien también era su hermana. Me recuerda como, no sé cuándo he escuchado, My Sister Wife. No sé si han escuchado, hay un programa, no lo estoy promoviendo, no lo busquen, pero en ese programa eso empezó, es un revolú, mejor ni entrar en eso, pero los hermanos se casaron con los hijos de los hermanos. ¿Usted escuchó eso? Hermano Felipe, Pastor Felipe, y ahí fue que vino esa religión falsa, porque ellos querían, y entonces that's a few generations back. Entonces hicieron mormones hicieron un programa, Sister Wife se llama. Anyways, aquí tenemos una verdadera sister wife aquí. Era su hermana en carne y su esposa. Y qué escándalo, ¿verdad? Usted se imagina el escándalo, porque ustedes van a descubrir quién era. Vamos a seguir en el bosquejo para no salir mucho del bosquejo. Eran dos figuras del gobierno de aquellos días que se habían percatado del caso de Pablo. Entonces, usted también han escuchado de, ¿cómo que se llama ella? Ilhan Omar. Ella se casó con el hermano, pero no creo que eran una relación realmente, era por papeles nada más, pero se casó con el hermano, ¿verdad? Un escándalo, todo el mundo está escandalizado por eso. Usted se imagina en esos tiempos, pero de verdad, esposo y mujer, y son hermanos, y son los líderes, y son los supuestos líderes son la autoridad espiritual. ¿Qué clase de condición, verdad? Wow, qué pena, qué pobreza espiritual había. En un viaje que hicieron de Jerusalén a Cesarea para saludar al nuevo gobernador romano Porcio Festo y congraciarse con él, Festo aprovechó la visita para hablar con el rey judío acerca de Pablo, su prisionero. El rey judío es el que está casado con el hermano. Vamos a ver si seguimos ese hilo. En esta escena Pablo comparece nuevamente ante Festo para ahora con los
pero ahora con los reyes visitantes presentes. O sea, presentando su caso, que los judíos lo entregaron por celo, ¿verdad? Y hablaron mentiras de él y todo, solo porque él predicaba la verdad. Jesucristo sana. Ellos querían seguir en la filosofía de antes, ¿verdad? Ellos querían seguir con el templo y que no traigan ofrenda y cogerlo suave. No querían saber que hay libertad en Cristo y ellos querían seguir con la vieja, no les gustaba. Bueno, desde un punto de vista humano, para Pablo debió de haber sido humillante. Siendo inocente, tener que presentarse ante tantos jueces y oyentes. No sé cuántos de ustedes el policía le ha parado para darle un ticket. Nada más un ticket porque dice que usted cruzó la luz o que iba muy rápido. Tú sabes, a mí me dijeron eso, yo no lo creía, pero tuve que pagar el ticket y estaba bien molesta. Pero qué humillante cuando te prenden esas luces, ¿verdad? Y te pone como que si tuvieras like you did something terrible, like you're a criminal. Bueno, así se sintió Pablo en ese momento. Sin embargo, desde otra perspectiva, era otra oportunidad para compartir el mensaje que había transformado su vida y le daba una esperanza firme para toda la eternidad. Su testimonio ante el gobernador Festo y la pareja real Incestua fue elocuente y convincente, impregnado de verdad y pasión. No obstante, para los tres oyentes y quizás para todo el auditorio, aquello no pasó de ser otra confrontación entre la verdad del Evangelio y vidas pecaminosas, pero irresponsables, sin arrepentimiento, corazones endurecidos. La actitud de estos curiosos se parece mucho a la que se ve hoy en miles de circunstancias cuando se proclama a Jesucristo. Aún así como era deber y obligación de Pablo dar su testimonio con entusiasmo y veracidad, también lo es para todos nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que testificar de Cristo ante todo el tiempo, sin vergüenza, sin que nos dé pena ni apuro, ¿verdad? Porque tenemos la verdad, gloria al Señor, y el mundo necesita ese mensaje. Vamos a mirar, el primer punto dice, sin razón formales para ser juzgado o condenado. Vamos a mirar la definición, la parte de definición. A title meaning most revered, granted by the Senate to Octavius Caesar. Several successors bore the title, claiming divine honor. Caesar was another title for the emperor. Ok. Augusto César, Pablo, él apeló, llévenme al César, yo soy ciudadano romano, llévenme al César, ¿verdad? Agripa y Berenice dice también, bueno, los nietos de Herodes el Grande, en Mateo 2:1. Agripa, quien tenía el poder, ¿verdad? Fue delegado por Roma, porque ahí en ese tiempo Roma es el que gobernaba. Y entonces él fue puesto ahí para colectar dinero, tenía autoridad con respecto al templo, el dinero del templo y cosas así, ¿verdad? Una persona decimos, with some clout. No sé cómo se dirá en español, o sea, a ese se le tiene que respetar, ¿verdad? Yo tengo una jefa que no es asistente principal, pero anda siempre con las asistentes principales. O sea, ahí hay que respetarla, aunque ya no tenga el título. Entonces, yo me lo imagino a él también así. Hay que respetarlo, ¿verdad? A él fue puesto ahí por autoridad. Pero el que hacía la decisión en el caso de Pablo iba a ser Festo, ¿verdad? Ese era el verdadero poder o representante de Roma. Entonces, pero al otro había que respetarlo. El punto A, después de los años y aún sin acusaciones. Unos días después de que Pablo apelara al César, al rey, Agripa y Berenice, los hermanos esposos, visitaron a Festo en Cesarea, donde acababa de asumir como gobernador. Festo se sintió aliviado porque Agripa conocía supuestamente las leyes de Dios, ¿verdad que sí? Él es el judío, él es el que tiene que saber.
Entonces, es como decir una persona, ¿qué ejemplo podemos dar? Yo creo que yo no tengo que dar ejemplo, pero me puse a pensar en eso y yo dije, hay muchos ejemplos de personas que no viven la vida cristiana y que esa sea la persona que tengamos que hablarle. Explícanos la Biblia. ¿Qué significa esto? Esa persona vive con el hermano, una locura. Ok, entonces, Agripa conocía bien las leyes y costumbres judías, así que durante los banquetes le explicó el caso y admitió su confusión. Esperaba acusaciones graves. ¿Qué fue lo que hizo este Pablo? Pero descubrió que todo giraba en torno a disputas religiosas y así a un tal Jesús que había muerto, pero que Pablo afirma que está vivo. Como romano, Festo veía esas cosas, esas afirmaciones, especialmente la resurrección, como una necedad. Oh, pero yo soy un político, yo soy un realista, yo soy educado, ¿verdad? Yo no creo en nada de esas cosas. Eso es entre ustedes. ¿Qué es eso? ¿Que murió, que resucitó? Mandó a traer a Pablo ante la Agripa, Berenice, los tribunos y un grupo selecto de líderes de la ciudad. Detenido sin razones, pero con propósito. Al comenzar la sesión en la corte, Festo repasó la conversación que había tenido el día anterior con el rey Agripa. Podemos imaginar el contraste entre la pompa y el orgullo de los gobernantes, ¿verdad? Entraron con todo ese. Y aquí entra Pablo, a lo mejor encadenado, pobre, siervo de Dios, atado con cadenas. La escena recuerda a Jesús ante el gobernador romano Poncio Pilato, ¿verdad? Lo mismo repetido. Y el rey Herodes Antipas. Aquí vemos a Pablo frente a Porcio Festo y a los reyes Herodes, Agripa, Berenice y su entorno. Un triste ejemplo para quienes deberían haber representado al pueblo escogido de Dios. Pero eso... King Agrippa, this man Paul has appealed to Caesar. I seek your counsel on the charges against him. Proceed, Festus. I shall hear the man. Pero eso, su reacción ante las declaraciones del apóstol no podía ser mejor que la de aquellos mandatorios que condujeron el juicio justo del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Los judíos exigían la muerte de Pablo, pero Festo consideraba al prisionero inocente, igual como a Jesús lo consideraban inocente, pero este hombre, esto son cosas de su ley y de su... Él no ha hecho nada, you know. Aún así debía enviarlo a César y eso le resultaba difícil porque tenía que acompañar el acusado con cargas. ¿Cuáles son las cargas? Bueno, no hay cargas, no hay nada. Y un problema para Festo, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Festo esperaba que Agripa, experto de la religión y las costumbres judías, le ayudara a resolver el problema. Su astucia era evidente. Así evitaba tomar una decisión, quedaba bien con todos y se lavaba las manos. Igual como que la expresión, lavarse la mano como Pilato. Político, ¿verdad? Quedar bien con todo el mundo. De un caso largo y complicado. Así que como tantos quieren enviar, así como no, ¿cuántos han sido invitados a jury duty? Nada más mi mamá y yo, nadie más. Todo el mundo le corre a eso, ¿verdad? Bueno, así también quería correr de este caso también. Entonces, segundo punto, respuesta obediente y llamamiento a la visión celestial. Pablo inicia su discurso ante el gobernador Festo y los gobernantes Agripa y Berenice, describiendo su antigua vida en el judaísmo y su feroz odio contra los cristianos. Como él era, usted se recuerda, ¿verdad, Pablo? Dios tuvo que tumbarlo y cegarlo y humillarlo. A quienes persiguió sin misericordia hasta su encuentro con Jesús. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría el hecho de que sería enviado a Roma, así que
Esta quizá era su única oportunidad de presentar el evangelio a quienes tenía en delante de él. Sus cadenas, sus humillaciones y su sufrimiento no eran más fuerte que su amor por Cristo y el amor de Cristo en él para amar a los pecadores. Luego relata cómo camino a Damasco se encontró personalmente con Jesús, lo cual demostraba que Jesús estaba vivo y había resucitado. Por medio de aquella visión celestial, Jesús lo transformó en una nueva criatura y le dio un nuevo propósito. En lugar de perseguir a los discípulos de Cristo, Pablo ahora anunciaba por todas partes a judíos y gentiles la salvación para todos los que se arrepientan y se convierten al evangelio. Gloria al Señor. Pablo llevó rápidamente a sus oyentes al corazón de su misión. Un mensaje cristocéntrico basado en las profecías del Antiguo Testamento. Él era bien inteligente, había estudiado un montón, así como Pastor Felipe Vargas. Bueno. De los Antiguos Testamentos cumplidas en la obra redentora de Jesús, los profetas habían anunciado de antemano los sufrimientos del Mesías, su resurrección y su triunfo como Salvador, y las Escrituras señalan una salvación para Israel y también para toda la humanidad. Gloria a Dios. Algo que molestaba a los judíos, porque yo era lo único, y hay muchos que todavía se creen que ellos son los únicos. Por causa de este mensaje intentaron matarlo, pero al rechazarlo se rebelaron contra Dios. A pesar de la oposición, la persecución y el odio, Pablo confiaba en la mano protectora de Dios. Su futuro no dependía de sus adversarios ni del veredicto del tribunal, porque su vida estaba en las manos de Dios. Por eso su discurso ante Agripa no es solo una defensa legal, sino una proclamación positiva del Evangelio. Cristo sufrió, resucitó y ahora es luz tanto para judíos como para los gentiles. Amén. Tercer punto, reacciones típicas de los que rechazan al Evangelio. Se ve ahí en esta historia y se ven todavía, sigue pasando diario. Festo reacciona como muchos políticos. Los asuntos religiosos no le interesan y no tiene ningún vínculo con el judaísmo. Aunque reconoce la inteligencia de Pablo, concluye que ya ha perdido la razón. Tiene mucho estudio, tú te volviste loco, mijo. Sobre todo por hablar de un Salvador judío que resucitó de entre los muertos, algo que los romanos y la mayoría de los gentiles no creían posible, y realmente no es posible sino es el poder de Dios. Amén. Además, Festo está impaciente porque todavía no logró encontrar ningún cargo serio para enviar junto con Pablo, así que quiere terminar la audiencia. El pasaje compara esta actitud con la de muchas personas hoy que, absorbidas por lo material y lo natural, no dejan espacio para lo espiritual. Consideran locura el mensaje de la cruz y a menudo ven al que lo predica como alguien fuera de sí. Pablo la expresa en 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es el poder de Dios. Amén y aleluya. Pablo centra su mensaje en el rey Agripa y con cortesía responde a las interrupción de Festo, afirmando que lo que dice es verdad. Apela al conocimiento que Agripa tenía con las Escrituras y le recuerda que los acontecimientos relacionados con la vida, muerte y resurrección de Jesús y el surgimiento del cristianismo fueron públicos y no en oscuridad ni en secreto.
Con sabiduría, Pablo le pregunta a Agripa si crees en los profetas. Y ellos todos creen en los profetas. Agripa, a diferencia de Festo, conocía la palabra de Dios, pero decidió quedarse solo con el conocimiento. Y le respondió: por poco persuades a ser cristiano. Yo diría que esas son las palabras que le van a hacer eco en la cabeza por toda la eternidad. Si él no se llegó a arrepentir, usted puede estar seguro que él es la palabra que él sigue pensando. Por poco me persuade, por poco me escapo de este infierno, por poco. ¿Verdad? Es un caso serio. Praise the Lord. Entonces Pablo contestó con amor profundo y pasión evangelizadora, diciendo que desearía que no solo Agripa, sino todos los que escuchan llegaran a ser como él, o sea, llegar a ese conocimiento, esa relación, esa seguridad que Dios es real y de la salvación en el Señor Jesucristo, excepto por sus cadenas. Hechos 26-29. Hasta el final el corazón evangelístico en él evidente. Y Dios dando oportunidad, tratando con el corazón. Después de las palabras de Pablo, el ambiente se volvió incómodo y tenso para los dignatorios que habían entrado con tanta pompa y tanta importancia. Parecía que el acusado no era Pablo, sino Agripa, Berenice, Festo y toda la audiencia, porque eran prisioneros de sus propios pecados, aunque por fuera parecieran libres y privilegiados, y ricos y poder y todo lo demás. Mientras tanto, Pablo, aunque encadenado, era quien llevaba el control y guiaba el momento. Agripa fue el primero en reaccionar y optó por retirarse. Festo, Berenice y los demás lo siguieron según el protocolo, evitando así su responsabilidad personal ante el mensaje que habían escuchado y rechazado, su momento de gracia. En privado, Festo y Agripa admitieron lo que ya sabían. Pablo no había hecho nada para merecer la muerte o la prisión. Ahora vamos al resumen general. El apóstol Pablo pronunció este discurso ante Herodes Agripa II, la esposa y hermana de este, estando presente de nuevo el gobernador romano Porcio Festo. Esta fue la última y más extensa de los 5 alocuciones de defensa que el historiador Lucas registró en el libro de los Hechos. El contenido de este sermón, más que defensa, se centra en Pablo mismo y en el Evangelio, no en los cargos presentados por los judíos, pero cuando Pablo habla de sí mismo, lo hace para dar su testimonio, hasta concluir con el llamado que recibió de Jesucristo para ser su apóstol y misionero del Evangelio. Su presentación del Evangelio es sencillo: los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo para hacer luz tanto a judíos como a los gentiles. Esto incluye a gobernadores romanos como Festo y a los reyes judíos como Agripa y Berenice, y la selecta concurrencia que lo escuchaba en esa ocasión. Sin embargo, la respuesta a esta elocuente presentación del Evangelio fue negativa. Las ambiciones e intereses personales por el poder, las riquezas materiales, la fama y las ataduras a lo de este mundo son tan fuertes en este tipo de persona que con muy pocas excepciones responden positivamente al llamado de Dios. La iglesia del Señor debe recordar, sin embargo, que es su deber no solamente orar por los reyes y gobernantes de las naciones, sino hacer esfuerzos por denunciar las injusticias y recordar que si ellos obedecieran a Dios y a su conciencia, el mundo no estaría en tal forma. Pero aunque le mandaron
al rey, lo mandaron al rey Herodes, ¿verdad? No fue en vano. Y aunque no era necesario ir allá legalmente, porque él no había hecho nada, ¿verdad? Y no tuvieron cargos, ¿verdad? La palabra tuvo que cumplirse. Hechos 9, 15 al 16 dice, Jesús le dice a Ananías que Pablo es su instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, y que Pablo sufriría por la causa de su nombre. Así se cumple la palabra, gloria al Señor, y hay otras escrituras, praise the Lord, pero así vamos a orarle al Señor, que seamos obedientes a su llamado y siempre testificar de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.